Ya, vamos a hacer en esta oportunidad un código, primero sencillo, después lo vamos a complejizar un poquito. Y lo que quiero hacer es una pelotita que sea lanzada desde el centro del canvas o más o menos en la parte de arriba y que esto se mueva de forma parabólica y que la pelotita caiga. Así que comencemos a hacerlo. ¿Qué necesito? Por ejemplo, let x, la posición de la pelotita. La posición de la pelotita inicial, digamos que es 200. La posición inicial de la pelotita, digamos que es 20. Voy a dar una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. En el eje X la velocidad va a ser 5. Después es probable que cambiemos todos estos datos, pero démosle. Y la velocidad en el eje Y, como el eje Y va para abajo, si yo quiero lanzar algo hacia arriba, entonces la velocidad en el eje Y tendría que ser negativa. Así que pongamos acá menos. Después vamos a ver qué pasa. Si yo quiero que se mueva esto de forma parabólica, entonces esto necesita una cierta aceleración en el eje Y. Así que vamos a poner AI, ya pongámoslo así, que va a ser positiva hacia abajo y que valga 3. Y veamos qué pasa, digamos. ¿Qué podemos hacer? Así que vamos a dibujar un círculo en la posición X, Y y con un diámetro de 20. Si yo esto lo ejecuto, me muestra un círculo ahí. Vamos a poner esto un poquito más abajo, 50. Pero yo quiero que esta posición X y se vayan actualizando. Así que lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo en este orden. Por ejemplo, la posición X va a ir aumentando de acuerdo a la velocidad. Bx. La componente Y va a ir cambiando de acuerdo a la velocidad Y. La velocidad X no va a ir cambiando si quiero que sea parabólico, pero la componente Y de la velocidad sí va a ir cambiando de acuerdo a la aceleración. Si la aceleración es mucha en el eje Y, la componente Y de la velocidad va a cambiar mucho. Así que ejecutemos esto y cayó. Ya, entonces quizás esto está un poco rápido. Pongamos acá 2, pongamos acá menos 2, pongamos acá 1. Y ahí se va a ver un poquito mejor. Esto puede ser lo más chico que yo quiera, digamos, o el eje Y, de hecho puede ser, o la velocidad inicial del eje Y puede ser menos 5 para que suba un poquito más y después caiga. Demos una velocidad por el eje X un poquito mayor igual, no sé, 6, para que se mueva más hacia la derecha. Así que está funcionando, es una animación de un objeto que se mueve de forma parabólica. Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, acá poner Bx igual random entre menos 6 y 6. Así que este valor acá no lo necesito. Para b sub i también puedo hacer un valor random entre, quiero que sea negativo siempre, así que debería ser entre menos 10 y 1, pongamos. Así que este valor acá no lo necesito. Y la aceleración en el eje y podría ser random también. No, dejémoslo así. Así que si yo ejecuto esto, cada vez que yo ejecute, se va a comenzar a mover de forma diferente, porque las componentes X e Y de las velocidades iniciales, digamos, son aleatorias. Así que en algunos casos saldrá hacia la izquierda, en algunos casos hacia la izquierda, hacia la derecha, y así va a cambiar. Así que esto, básicamente lo que yo puedo hacer es transformarlo en un objeto. Quiero que la pelotita sea un objeto y después de crear ese objeto puedo poner todas las pelotitas que yo quiera. Así que vamos a crear acá un archivo que se va a llamar, pongamos acá, bola, bola.js. Cada pelotita es una bola, digamos. Y acá vamos a crear una clase. Vamos a poner class bola, paréntesis. Vamos a poner acá constructor, paréntesis redondo, después paréntesis de bigotes. ¿Qué me interesa? Que tenga x, y, posición x, y, puede ser, sí. Entonces, this.x, como lo vimos en un video anterior, va a ser igual a x. This.y va a ser igual a y. Quiero que tenga una velocidad en el eje y cada pelotita, que va a ser aleatorio. Así que vamos a poner random. Yo podría haber copiado y pegado lo que hice antes, pero vamos a hacerlo acá de nuevo. Para el eje, hagámoslo para el eje X primero para mantener un orden. Random va a ser entre menos 10 y 10, pongamos esta vez. Y acá vamos a hacer this.bi, que también va a ser aleatorio, pero yo quiero que esto sea siempre negativo, así que yo puedo poner entre menos 10 y 1. Y la aceleración para todos los cuerpos va a ser siempre la misma y va a ser this.ai. AI y eso es igual a 1. Así que acá voy a ocupar dos funciones, una para mostrar la bola, cada pelotita,
Y eso va a ser un círculo. Todos los círculos pueden tener el mismo diámetro, así que no lo voy a cambiar eso. Voy a poner dis.x, dis.y y con un diámetro de 30 píxeles, ¿no? Y quiero también que cada pelotita se mueva, así que vamos a poner acá una función que se llame mover y acá voy a copiar lo que tenía acá, esta parte de acá. Control X y voy a llevarlo acá en la función mover dentro de esta clase. Pero acá me falta para cada una de estas cosas, voy a mover esto un poquito por acá, voy a poner dis.x, dis.bx, acá va a ser dis.y, dis.bi y acá dis.bi igual a dis.ai. ¿Ya? Recuerden que esto de poner dis. Es necesario cada vez que escribimos un objeto dentro de una clase como esta que tenemos acá. Si yo ejecuto esto no va a pasar nada todavía porque tengo que arreglar el código principal, el sketch.js. Así que lo que voy a hacer acá, estas variables de acá ya no son necesarias porque las están creadas dentro de la clase. Esto tampoco es necesario. Y voy a poner acá, por ejemplo, pongamos una pelotita. Entonces acá hay que generar una variable que se llame pelotita. Va a ser let pelotita. Y pelotita va a ser un nuevo objeto, o sea, new bola. ¿En qué posición? En la posición x, y. Todas las pelotitas van a dibujarse desde posición inicial, la misma posición, 200 para el eje X, 50 para el eje Y. Y luego esa pelotita tengo que mostrarla y quiero animarla, o sea, quiero que se mueva. Así que acá voy a escribir pelotita.mostrar y pelotita.mover. De esa forma hago que la pelotita se vea y se mueva a la vez. Si yo ejecuto esto, error. ¿Por qué? Porque el archivo este bola.js no está siendo invocado en el archivo HTML y eso se hacía simplemente, voy a mover esto un poquito para que se vea bien, toda esta línea, la línea 3 en este caso, la voy a copiar acá, la voy a pegar acá y acá voy a escribir bola.js que es el nombre del archivo que tenía acá. Así que si yo esto lo ejecuto, esto lo voy a ocultar acá, lo ejecuto y ahí se ve la pelotita. O sea, funciona igual que recién, solamente que ahora estoy usando una clase, un objeto para que esto sea así. Así que siempre se va a mover de forma distinta. ¿Y a qué más quiero hacer? Yo quiero que aparezcan un montón de pelotitas. Así que quiero generar un arreglo. Así que vamos a poner pelotitas igual un arreglo vacío. Y acá vamos a generar un ciclo. Pero hagámoslo así mejor. Voy a borrar esto de acá y voy a poner acá pelotitas.push. Como pelotitas es un arreglo, entonces con .push voy a ir añadiendo elementos a ese arreglo. ¿Qué elementos quiero añadir a ese arreglo? Una nueva bola. Así que acá pongo new bola en la posición x, y. Así que acá voy a poner lo siguiente. ¿Qué puedo hacer? Pelotita ya no es pelotita, es pelotitas con ese al final. Pero si lo hago así, esto me va a reclamar. Entonces, lo que quiero hacer es hacer un ciclo for que me recorra todos los elementos del arreglo llamado pelotitas. Así que se lo hago así. Pongo un for acá. Acá voy a poner así, let i igual a 0 hasta la cantidad de elementos que tenga el arreglo de pelotitas. Y eso se puede hacer con pelotitas.length. Y acá pongo y más. Y pelotitas, como un arreglo, tengo que acceder a ellos a través de los paréntesis de corchete. Pongo paréntesis de corchete y acá. Y pongo paréntesis de corchete y acá. Fíjense que estoy añadiendo pelotitas dentro de la función draw. Y la función draw ya es un ciclo por sí mismo. Entonces acá lo que debería pasar es mostrarme muchas pelotitas saliendo del mismo punto. Cada una se mueve con velocidad distinta. Ejecutemos acá y está lleno de pelotitas. ¿Ya? Una lluvia de pelotitas que sale ahí. Voy a detener esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. En realidad el objetivo de este video era esta parte, ver la cantidad de elementos que está teniendo ese arreglo pelotitas, que si lo pensamos va a ir creciendo cada vez. Cada vez que pasa el ciclo draw, el arreglo pelotitas va creciendo. Así que ahora voy a mostrar pelotitas.length en la posición 20,20 y voy a poner un tamaño
text, déjenme, ahí sí, text size 30. Así que si yo ejecuto, me muestra acá, voy a hacerlo un poquito más abajo para que se vea mejor. Así que ahí ese número va aumentando, va aumentando, va aumentando cada vez. Yo puedo esperar un rato y esto va a llegar a 1000, a 2000, y si no lo tengo nunca, va a seguir creciendo. Esto es poco conveniente porque si la cantidad de elementos que yo añado a este arreglo va creciendo mucho, es posible que el programa se haga lento y que me colapse el navegador incluso. Probablemente hay que esperar mucho para que pase eso, pero la idea es que no pase. Entonces fíjense que acá las pelotitas están cayendo. En algún momento las pelotitas dejan de estar fuera de la vista del canvas. Entonces lo que podríamos hacer es eliminar todas las pelotitas en la medida que desaparezcan del canvas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y eso lo podemos hacer con otro ciclo y lo podemos hacer así. De hecho, hagámoslo. Voy a copiar este código. No, de hecho voy a ponerlo acá dentro de este mismo ciclo que tengo acá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner un if dentro del ciclo for. Básicamente, si la pelotita, si cada una de las pelotitas está bajo el canvas, bajo de lo visible que es el canvas, entonces voy a eliminar esa pelotita. Así que acá voy a poner if pelotitas en su índice i, punto i, o sea, la componente i de cada pelotita es mayor al, a la altura del canvas, o sea, es mayor a height, entonces lo que voy a hacer es eliminar ese índice de esa pelotita. Y eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Había una función para los arreglos que era eliminar el elemento específico de un elemento i de un arreglo. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Pelotitas i, no, voy a hacerlo, eso se hacía así, pelotitas.splice, y esto va a recibir dos argumentos, o recibía dos argumentos, porque esto ya lo vimos en un video anterior. El primer argumento es el índice del elemento que quiero eliminar. Quiero eliminar el elemento i, que ya está bajo la zona visible del canvas. ¿Y cuántos elementos quiero borrar? Quiero borrar uno solo. Ese elemento que está sobrepasando la altura final, la altura total del canvas. Ahora, esto, como las pelotitas se están generando a cada rato también se van a ir eliminando pelotitas. Así que acá esto ya debería hacerlo. Voy a ejecutar y si se dan cuenta, ejecutémoslo mejor. Fíjense que el número se limita. El programa sigue funcionando tal cual lo teníamos recién. Solamente que ahora cada pelotita cuando pasa por acá abajo está siendo eliminado del arreglo. Y esto es una forma de que el programa o de que nuestros programas no colapsen, no se llenen de memoria innecesaria. O sea, los elementos que pertenecen al arreglo pelotitas son solo las pelotitas que están visibles. Las que salen fuera del canvas desaparecen del arreglo. Esto es otra aplicación de trabajar con arreglos de objetos, y es una forma en la que podemos eliminar elementos del arreglo para que nuestro programa sea más manejable. Eso sería. Muchas gracias.